levantar y la voz alzar, mi vida entregar con sinceridad. Quiero que mi voz y mi corazón canten la canción de mi adoración, que mi vida cante a ti, que mi vida cante a ti, tu nombre cantaré y me gozaré, pues mi amor por ti es real, que mi vida cante a ti. Mi vida te doy, ofrenda de amor, a los perdidos voy, llevando salvación. Quiero que mi voz y mi corazón canten la canción de mi adoración, que mi vida cante a ti, que mi vida cante a ti, tu nombre cantaré y me gozaré, pues tu amor por mí es real, que mi vida cante a ti. Aleluya, aleluya, que mi vida cante a ti. Aleluya, aleluya, que mi vida cante a ti. Aleluya, aleluya, que mi vida cante a ti, que mi vida cante a ti, que mi vida cante a ti, tu nombre cantaré y me gozaré, pues tu amor por mí es real, que mi vida cante a ti. Muy buenas tardes, hermanos. Espero que estén bien en salud. Espero que todos estemos en unidad con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar con nuestros estudios devocionales. Hoy corresponde el del día martes, sobre la semana de pasión de Jesucristo. Vamos a estudiar el libro de Mateo, en el capítulo 21, y vamos a ver del versículo 18 al 22. Quiero que me acompañen. Si tiene su Biblia en sus manos, puede, por favor, leerlo. Por la mañana, volviendo a la ciudad,
tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haríais esto de la higuera, sino que si este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Oremos. Amantísimo Padre Celestial y Dios nuestro, gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje, Señor. Pero que sea tu Espíritu, Señor, el que nos dé sabiduría y entendimiento. Y si hay algo, Señor, que impide tu relación contigo, algo que tenemos que dejar o algo que tenemos que obtener, Señor, que sea tu Espíritu que nos ayude, Padre. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este pasaje se encuentra también paralelo en el libro de Marcos, capítulo 11, en dos momentos, de 12 al 14 y de 20 al 24. Pero hoy nos vamos a concentrar en el Mateo de 18 al 22 y estaremos comparando un poco con lo que dice el libro de Marcos. Ahora, ¿qué es lo que Dios realmente quiere enseñarnos en este pasaje? Tú, cuando ya lo leímos, ¿verdad? Miramos primeramente lo que es la higuera, que se seca, y segundo, habla de una explicación sobre la fe. Realmente es un juicio que está haciendo nuestro Señor Jesucristo sobre el pueblo de Israel. Y queremos realmente comenzar en el versículo 18, cuando dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Cuando dice que por la mañana, no está hablando del día martes, está hablando del día lunes. Jesucristo venía de Betania. Su sede la tenía en Betania, en la casa de su amigo Lázaro y de las hermanas de Lázaro, Marta y María. Y de ahí subía realmente para Jerusalén. Ese es entonces el día lunes que él iba para Jerusalén, y viendo en la ciudad, y volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Miramos realmente la parte humana que tenía ahí Jesucristo. Tuvo hambre. Él se identificó con los hombres. Él tuvo también todas las tentaciones y sufrimientos que nosotros. Se identificó con la naturaleza humana, pero tenía una naturaleza divina también. Nosotros leemos en el libro de San Juan, en capítulo 1, versículo 14, y dice: he aquí, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dentro de la omnipotencia de Dios, dentro de su soberanía Dios se encarnó a través de su Hijo e hizo realmente un hombre como nosotros. Por eso Él puede comprender todas nuestras necesidades. En el versículo 19, esa es la parte medular de la alegoría, es la parte medular de esta parábola que nos quiere enseñar sobre el juicio de Israel, y vamos a estudiarlo. Dice: viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino solamente hojas. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? Realmente que el pueblo de Israel se identifica realmente, en la Biblia lo identifica con tres tipos de árboles, ¿verdad? Primero lo identifica como el olivo, otro lo identifica como la vid, y en este caso está identificado como la higuera, ¿verdad? Y que está cerca del camino. Y él va a camino realmente a Jerusalén, y está en el pueblo de Israel, ¿verdad? Y va camino a Jerusalén. Dice que en el libro de Marcos dice que lo vio de lejos al árbol, y vio un árbol frondoso. Sin embargo, aquí dice que lo vio de cerca. Mateo usa mucho lo que es la condensación de los versículos. Condensa en 4 o 5 versículos, como pueden ver, 2 días. Ahora, aquí podemos hablar, ¿verdad? Que él miró el árbol y tuvo hambre y metió la mano para sacar un fruto. Realmente, ¿qué le motivó a él realmente buscar fruto? No sabemos acá mucho sobre los higos, pero las personas expertas en higos, ya en el rincón de Jerusalén, dicen que hay un tipo de higo realmente que produce un fruto temprano, en el mes de abril casualmente. Pero lo más común es que lo produzcan en el mes de mayo y el mes de junio.
Sin embargo, hay una apariencia semejante. Todos los higos, dice que al comenzar a florecer, tienen pocas hojas, que el fruto a medida que va creciendo y madurando, él va echando mucho más hojas. Entonces, cuando Cristo miró ese árbol de higo con muchas hojas, la apariencia que tenía es que había mucho fruto. Pero sin embargo dice que no encontró fruto, que solo encontró hoja. Y él trata de reflejar realmente lo que es el pueblo de Israel a través de ese árbol. Hay muchas hojas, pero no hay fruto en el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué significa entonces esa hoja, esa cosa que da sombra, la hoja? Es realmente lo que es el aspecto espiritual, la religiosidad del pueblo de Israel. Cuando hablamos de religiosidad, es lo que ellos hacían por Dios. No es lo que realmente andaban en el camino de Dios, sino lo que hacían por Dios ellos. Ellos realmente enseñaban la ley, incluso le daban un poquito más a la ley, ¿verdad? Ellos también fundaban sinagoga y enseñaban en la sinagoga y hacían respetar la ley, pero ellos no eran capaces de cumplirla. Que la ley era así, simplemente el cumplimiento de lo que está establecido. No había misericordia en esa ley, ¿verdad? Y eso es lo que hacían ellos, realmente reflejaban. Y más que estamos en el periodo ahí, en ese contexto ya cerca de la fiesta de la Pascua, y todo el pueblo llegaba a Jerusalén a pagar sus sacrificios, a llevar sus votos. Entonces eso es lo que realmente el pueblo estaba viviendo, esa fervientemente religioso, pero nada de amor, solamente era de palabra. Ahora, la palabra sigue ahí y le dice que Dios, Jesucristo, digo, maldijo ese árbol. Ahora, cuando lo maldijo, dice, nunca más nazca de ti fruto. Bueno, eso no lo dijo en una forma discreta, lo dijo en una forma pública, con el propósito de que los discípulos escucharan que él estaba maldiciendo a una planta. Bueno, muy pocas veces miramos la oportunidad de gente hablar con las plantas, pero sí hemos visto personas a veces que dicen y sentencian y hacen juicios sobre algunos árboles y dicen, si este año tú no me das fruto, el próximo año te voy a arrancar. En las mujeres muchas que van al jardín y miran si una rosa no da, dicen, bueno, si no me das rosa la próxima semana, te voy a arrancar o te voy a podar. Realmente, pero aquí realmente la intención de Jesucristo es que ellos escucharan realmente la sentencia que había hecho sobre la higuera. Nunca, jamás nacerá fruto. Ahora, el juicio que hace es muy fuerte, porque no solamente usa un adverbio, ¿verdad?, de negación, sino que usa dos adverbios de negación. Nunca, jamás, como enfatizando que el juicio que hace Cristo Jesús es un juicio fuerte y veraz. Ahora, cuando dice al final, dice ahí, y luego se secó la higuera. Realmente que no fue ese luego, ¿cuándo fue? En el libro de Marcos, en el versículo 20, dice, y pasando por la mañana, estamos hablando ahora del día martes, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces, el proceso que se secó la hoguera no fue como dice, luego. ¿Cuándo es ese luego? Ese luego es de un día, realmente. Luego se secó la hoguera. Entonces, estamos ubicados ahora, ¿qué es lo que está pasando en el día martes? ¿Qué es la enseñanza que está dando el día martes? Viendo esto sus discípulos, en versículo 20, viendo esto sus discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Realmente que ellos buscaban una explicación porque no era un hecho natural que la higuera se haya secado en 24 horas. Y así como dice Marco, desde las raíces. Eso tiene que haber hecho un hecho sobrenatural o un milagro. Y ese es el único milagro negativo para enseñar que hizo Jesucristo. Si ustedes pueden leer tanto en Marcos como Mateo, el libro de Lucas, todos los milagros que hizo Jesús, realmente ustedes van a ver que él curó enfermos, paralíticos, ciegos, sacó demonios,
la tempestad también tenía dominio sobre la naturaleza, pero ahora hace un milagro negativo para reflejar y dar una enseñanza a sus discípulos, ¿verdad? Sobre lo que era el pueblo de Israel. Ahora, ellos pedían una explicación. ¿Cómo es que se secó la higuera? El versículo 21 nos dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe, no dudaréis. No solo haría esto de la higuera, sino que si a este monte le dijera, quítate y échate en el mar, será hecho. Okay. Dice que la respuesta que dio Jesús fue la siguiente, y eso es, de cierto os digo. Eso quiere decir que es verdad, que es verídico, porque Dios sí es verdad. Y dice, de cierto os digo, ¿qué os digo? ¿Verdad? Que tuvierais fe, si tuvierais fe. Me gusta más en la versión de Marco porque es más específico y Marco le dice, ¿verdad? De la siguiente manera. En Pedro, Marco digo de la siguiente manera, si tener fe en Dios. Bueno, es un hecho sobrenatural realmente que se haya secado. Pedro, haya una explicación por qué se secó. En el versículo 20 de Marcos dice, 11:20 dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Pero sabe de que fue la palabra de Dios, que es el poder de la palabra de Cristo Jesús, la que secó esa higuera. Esa era la explicación. Cristo, a través de su palabra, a través de su juicio, se cumplía en la higuera. Pero mire la respuesta que da el Señor Jesucristo en el versículo 21. Si tuvieres fe. Y el versículo 22 de Marcos 11 nos dice, respondiendo Jesús, le dijo, tened fe en Dios, le dice. O sea, la fe ya va dirigida específicamente a Dios. Ahora, ¿cómo yo adquiero ese tipo de fe? ¿Cómo tengo esa fe? Para Jesucristo la fe es una condición natural, pero para el hombre no es natural tener fe. Llegamos a tener fe y la misma palabra a veces nos enseña cómo podemos llegar nosotros a tener esa fe. Primero nos dice en el libro de Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios. Que nos dice entonces que esa fe es un don de Dios. Ahora, ¿cómo yo adquiero ese don de Dios? ¿Cómo adquiero yo esa fe? En el libro de Efesios también, en el versículo capítulo 1, capítulo 13 nos dice, en él también vosotros, ese él dice que es Jesucristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado por el Espíritu Santo de su promesa. ¿Qué me quiere decir eso? Que cuando yo escucho el evangelio, cuando yo acepto a Cristo Jesús, algo sucede en mi corazón. Y es que el Espíritu Santo es el sello en mi corazón. Ahora, el Espíritu Santo es el mismo Dios, es el mismo de la parte de la Trinidad de Dios. Entonces, esa fe la llevo a querer en mi corazón, no en la boca, en mi corazón, porque el Espíritu Santo es donde mora en nosotros. Lo mismo nos dice en el libro de Romanos 10:17, cuando decimos que la fe viene por el oír y lo que oímos es la palabra de Dios. Eso quiere decir el evangelio de Cristo, que es de vuestra salvación, que es lo que el pueblo de Israel no quería. Conociendo realmente que Jesucristo, todos los milagros que hacía, todo el poder que tenía, no querían reconocerlo como el Salvador y como el Hijo de Dios. Eso es la fe que no tenía el pueblo de Israel. Por eso es que estaba nuestro Señor Jesucristo juzgándolo, haciendo un juicio severo sobre él. Pero sin embargo nos está diciendo ahora a nosotros, de cierto digo, si tuviera, o sea que cualquiera de nosotros ahora puede tener esa fe. Y entonces aquí viene ya la parte final y queremos que tengamos mucho cuidado porque si cuando este versículo a veces es entendido muy literalmente, realmente no se escudriña cuál es la verdad espiritual que quiere enseñar este versículo, donde dice, ¿verdad? Que donde dice que si tuviéramos esa fe y si nosotros moviéramos, dice, y haréis esto, ahora, donde dice, si le dice a la montaña,
échate en el mar, será hecho. Ahora, está hablando realmente, él va camino a Jerusalén, está hablando realmente del Monte de los Olivares, ¿verdad? Ahora, y cuando habla del mar, puede ser el mar Mediterráneo, que es el mar que estaba más cerca, 40 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Ahora, cuando nosotros interpretamos eso literalmente y que tenemos fe, ahí está el problema, que nuestra fe es humana y quiere que porque estamos orando al Señor y estamos pidiendo eso con fe y estamos creyendo más en la fe que realmente creer en la fe de Dios. Nuestra fe debe de ser dirigida a Dios. Cuando yo dirijo esa fe de Dios, ¿por qué? Primero Dios me da la fe. Ahora yo me dirijo a esa fe de Dios. Y esa fe de Dios comienza a fluir. ¿En qué? En mí. Lo que yo no puedo ser, ahora Cristo lo puede hacer a través del Espíritu de Dios. A través de esa fe. ¿Eso qué me quiere decir? Entonces, que yo soy capaz de mover montañas. No, ahí está hablando en una forma muy, una parábola y incluso es una forma, una hipérbole, una forma exagerada, ¿verdad? No se trata de demostrar que muevo montaña y que la voy a tirar al mar, no. Se trata de demostrar qué tan leal, qué tan verdadera es el poder de esa fe cuando creo en Dios. Ahora, la fe no es para demostrar, no es para exhibirla. Eso no es así. La fe realmente y los milagros se dan cuando se necesitan. Cuando Dios es la voluntad de Dios realmente la que queremos hacer. Y eso es lo que nos está pidiendo el Señor, que tengamos una fe y que estemos a Él y que nos acerquemos y que creamos realmente que Dios es poderoso y que Dios no hay nada que Él no pueda hacer. Pero nosotros tenemos nuestra limitación. ¿Cómo llego yo a presentarme a esta fe? En Hebreo 11:6 me dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que es galardonado por los que le buscan. Eso es como la forma yo debo de creer en esa fe. Debo de ir, ¿verdad? Con la creencia de que sí, Dios existe, que es real. Y miren, la palabra me dice que soy galardonado. Recibimos galardones por eso. Y al final dice, y todo lo que pidieren oración creyendo, lo recibiréis. Sí vamos a recibir todo lo que está dentro de la voluntad de Dios. Nosotros hacemos las cosas posibles, pero Dios hace las cosas imposibles. Pero eso no dice que no debemos de orar por las cosas posibles. Debemos de orar por las cosas posibles y las imposibles. Las posibles es para cosas que nosotros podemos hacer, pero hacemos de acuerdo a la voluntad de Él, al camino de Él, a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Eso es lo que nos quiere enseñar este día de hoy, realmente. Seamos hombres de fe, que creamos en Cristo Jesús. Si no, vamos a tener un juicio como el pueblo de Israel. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos, Señor, y haz propicio, Señor, que esta semana de pasión y que esta semana en que estamos, Señor, recluidos en nuestra casa por prevención, Señor, estemos más unidos como familia y estemos más cerca de ti. En tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.